Cuánto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y contemplar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Feliz domingo para todo el mundo. Si alguien por ahí se conecta y si no ven la directa diferida, es igual. ¿Cómo va la cosa? Espero que vaya bien. Ahí la gente está, tú sabes, es domingo. Y llueve. Llueve en la capital del exilio cubano, Miami. Que por cierto, yo no vivo en Miami, estoy momentáneamente por acá. Porque vine a hacerle un favor a un amigo que está de viaje. Pero más adelante me iré. Causó revuelo la directa de ayer. La gente la ha visto. Es que lo que yo conté ahí es la realidad de nuestro pueblo. Nosotros tenemos que adecuar la lucha de nuestro pueblo a nuestra realidad propia como nación. Y por eso es que tenemos lo que tenemos. Y por eso yo digo que la única opción que le queda al Partido Comunista es demoler su economía estalinista y volver a encauzar la economía con un modelo chino, vietnamita, tal vez la rusificación de la economía al modelo de Putin o de Lukashenko, pero de que la realidad que tenemos es esa es la realidad. Hola Emi 2022, ¿cómo estás? Un saludo para ti. Es la realidad que tenemos, caballero. Que nuestro pueblo tiene sus especificidades. Es típico el comportamiento del cubano y nosotros tenemos que contar con los cubanos de hoy, con la generación esta de cristal. Stalin Bell Mulén, hola maestro, saludos desde Italia, Ferrara. Stalin Bell Mulén. Stalin Bell es campana en inglés. Y Stalin Mulén, no sé qué significa lo demás. Bell es campana, pero bueno, no quise decirte campana tampoco, ¿ok? Contándole a la gente que no hay mecanismo alguno para que la dictadura ceda el poder en Cuba. Y la gente no lo quiere aceptar. La gente quiere que el comunismo se vaya porque sí. Sí, ese es el anhelo de todos. Pero la realidad de muchos es que están ahí, que no ceden un ápice de poder, que no se resquebrajan, que no aflojan nada y que nada van a hacer para entregar el poder. No, maestro, lo sé, en inglés significa campana. Yanelkis Méndez, saludos desde Alemania. Saludos a la máquina teutona, Alemania, la locomotora de Europa. Yanelkis Méndez, saludos. ¿Yanelkis es hombre o es mujer?
Porque esta generación de las Y, no se sabe cuándo es un nombre masculino o femenino. No lo tomes a mal, no, solamente pregunto. Mujer, ok. Mujer. Está bien. La generación Y. Imagina que yo tengo unos sobrinos, a todos les pusieron el nombre con Y. Y todos los primos con Y. Y hay 300 Y en la familia. ¿Se llama generación Y? Eliezer, saludo. Ni idea tengo quién es este Eliezer. Espero que no sea Eliezer Ávila. Porque ni idea tengo. De todas maneras, un saludo para ti, Eliezer. No veo muy bien porque estoy aquí en un aprisco de oscuridad. Es la única solución que le queda al pueblo de Cuba porque el comunismo no va a ceder. Hacen falta muchos poquitos. Y hay que ir a la historia del pueblo de Cuba. Y la gente dice, no, porque el pueblo se tiene que rebelar. No, no, es que en la historia de Cuba nunca nadie. Gracias, Eliezer. No, soy un seguidor suyo. En la historia de Cuba nunca nadie preparó una guerra interna, excepto el grito de la independencia. Porque eran hacendados millonarios. Porque todos tenían dinero. Porque a todos, Javier Santana, un saludo, a todos la corona española les pisó el callo. Porque todo, yo les voy a explicar algo a ustedes. Había un sentimiento de abolición de la esclavitud. Pero hacía mucho tiempo Cuba, constitucional y jurídicamente, había dejado de ser colonia española. En la Constitución de Cádiz de 1861 ya se le había dado a Cuba el derecho autonómico de provincia española ultramarina. Ya a Puerto Rico se le había dado también. Y también a las Filipinas. España llevaba 387 años cosechando errores y había perdido su vasto imperio. En aquel imperio donde el sol no se ponía. Que llegó a su máximo esplendor con el más grandioso de los reyes que ha vivido en este mundo, que fue Felipe II, hijo de Carlos V, que heredó el imperio de su abuelo Maximiliano de Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, aquel imperio que había fundado Carlomagno en el 900 y pico, y de sus bisabuelos, los reyes españoles. Entonces, España había perdido todo su imperio. Y entonces Fernando VII es restituido al reino después que Napoleón es derrotado en España, que vino la debacle de Rusia y luego la hecatombe de Waterloo. Y España está arruinada. Y Fernando VII, que ha sido el peor de los reyes que tuvo España, viene ahora y hay que reconstruir España. ¿Y de dónde van a sacar dinero? Del lugar más rico de España, la isla de Cuba. Y aquel impuesto que era 40% de las utilidades, se lo pusieron al 60%. Aquella oligarquía criolla, que era española, nacida en Cuba, hijo de españoles que tenían todos títulos y condes de la nobleza. Porque Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Gramonte, Salvador Cisneros Betancourt, Estrada Palma, toda esta gente eran multimillonarios y tenían títulos de la nobleza española. Siempre digo y he dicho siempre aquí que de los 600 títulos que España entregó en toda América, 530 y tantos estaban en Cuba. O sea que los cubanos en 1861, por la Constitución de Cádiz, ya era una provincia española. Pero el error de Fernando VII de imponer un 60% de impuesto a Cuba hizo que estos hijos de españoles nacidos en Cuba comenzaran a tramar la independencia de Cuba para separarse del yugo económico que le estaba imponiendo la corona española. Y ahí comenzó el problema. Es verdad que había un sentimiento abolicionista, pero la intención no fue la abolición de la esclavitud. La intención fue independizar a Cuba porque esto es de nosotros, porque esta tierra es nuestra, porque todo lo que hay aquí lo ha construido nuestra familia de generación en generación, y hay un rey
a 10.000 kilómetros del lado allá del Atlántico, que por cierto ningún rey español viajó jamás a ninguna de sus colonias. Los reyes de Inglaterra viajaron el mundo, pero los reyes de España nunca salieron de España. Por eso se llamaba despotismo ilustrado, el despotismo que ejercía la corona, que viene desde el absolutismo de Luis XV. Y entonces se dio el grito de independencia, pero eran millonarios todos tenían dinero. Pero ya, cuando la cosa se puso fea, y España trajo miles de hombres con Balmaceda, y que comenzó la creciente de Balmaceda, que los cercó en la última región que les quedaba, que era Bayamo, entonces hubo que buscar refuerzo y pertrecho fuera de Cuba. Y se buscaron donde siempre se ha buscado, en los Estados Unidos y en la América hispana emancipada. Entonces, años más tarde después, en el plan de la Fernandina, después que acabó la Primera Guerra, el fracaso, el pacto del Zanjón y la guerra que organizó Martí nuevamente, hubo que volver a salir a preparar la guerra fuera de Cuba. Y en Cuba se prepararon los grupos que conspiraban, le decían los laborantes. Era como España le decía, los laborantes, los conspiradores. Cuando Martí mandó la orden del alzamiento, en aquel famoso tabaco, aquella famosa frase en el telegrama que decía recibidos giros, que era la clave para la orden del alzamiento del 24 de febrero que recibió en Cuba el mulato masón Juan Gualberto Gómez, ya se estaban preparando los grupos para conspirar, pero la orden del alzamiento vino del exilio, con el desembarco de Martí por Playita de Cajobabo y Maceo con Flor Combré por allá por la zona de Duaba, en el río de Duaba, por allá por Guantánamo. Y luego cuando llegó ya la República y Fidel se exilió después de la tregua fecunda, de la prisión fecunda, perdón, que se fueron al exilio de México, prepararon la invasión a Cuba, fuera de Cuba. Y no solamente Fidel, la preparó también el Partido Auténtico desde Miami. Porque el comandante Sorí Marín era del Partido Auténtico, de PRI, aquel hombre que derrotó a Batista el 10 de marzo del 52. Y el desembarco del Corintia por la playa de Puerto Rico, allá en la zona de Banes, en el oriente cubano, esa gente no era del movimiento 26 de julio. La gente que mató Fermín Conley Gallego, esa gente era del Partido Auténtico. Los famosos Hubert de Blanc, el teatro Hubert de Blanc. Hubert de Blanc fue un expedicionario que muere en Playa Corintia ahí con los mártires del Corintia. Y las expediciones siempre vinieron de fuera de Cuba. Dentro de Cuba lo único que tú puedes hacer es organizar los grupos. Pero ¿qué grupo tú vas a organizar si nadie quiere aquí organizar nada? Aquí nadie quiere hacer nada, mijo. Aquí se habla con frecuencia de que el Partido Comunista es el causante de los males de Cuba. No, chicos, mira, aquí hay un 50% de maldad en bando y bando. Porque yo te digo siempre, te voy a decir lo mismo. Nunca hubo, desde el 59 para acá, voluntad política. Y Fidel Castro se aprovechó siempre de eso. Cuando se hizo el pacto del Escambray, se picaron el Escambray en 4 pedazos. Yo conozco la historia del Escambray, el dedillo. Y no se pusieron de acuerdo porque todos querían ser jefe. Y allá Fidel Castro los tildaba de bandido. Y Fidel mandó 100.000 milicianos en las 3 limpias del Escambray. Y mientras Fidel le mandaba 100.000 milicianos, el exilio afuera no se ponía de acuerdo, no se recogía dinero, era la CIA quien tenía que dar el financiamiento. Y la libertad de Cuba estaba supeditada a la voluntad política del gobierno americano de turno, a lo que conviniera regionalmente con las acciones de Fidel Castro en el comunismo. Y entonces cuando la CIA se dio cuenta de que eso no llevaba a nadie a ningún lado, que esto era una mano de guerrilleros egocentristas y ególatras, empezaron a quitarle los fondos,
y cada cual era comandante en jefe, como mismo pasaba en la posición. El comandante en jefe Otaola, él no se reúne con nadie porque él tiene un programa exitoso y todo es para él. El comandante en jefe Eliezer Ávila, todo es exitoso y todo es para él. El comandante en jefe Manuel Milanés, que es como dice Milanés y punto. El comandante en jefe Boroná, el comandante en jefe Ferrer, la comandante en jefe generala de división Rosa María Payá, Ninosca Pérez Castellón, y así pao, tao y tao. Y todos son jefes. Como me dijo el Chucho de Chucho en la directa aquella, que no me dejó ni hablar. ¿Y lo que hemos logrado qué? ¿Y lo que hemos logrado a título personal qué? Porque es que lo que hemos logrado a título personal vale más que la libertad de Liborio. Por eso los mambises fueron a Guaymaro. Porque la gente de las villas concebía la lucha de una manera y la gente del Camagüey de otra. Y la gente que venía con Zambrana de La Habana de otra y Carlos Manuel Céspedes del Caudillo de otra. Entonces, unos querían anexarse para acabar la guerra más rápido. Otros se querían alzar en armas posterior a la zafra para tener más recursos. Otros no querían que los negros participaran porque eran ciudadanos de segunda. Y otros querían hacer las paces con España y que le quitaran el impuesto que había puesto Fernando VII. Todo eso lo quería el pueblo de Fidel y de Raúl. Y por eso hubo que ir a Guaymaro y hacer aquella constitución que nació coja desde que nació. Porque no le daba poder ni al poder militar para entrar en operaciones. Y si venía Balmaceda, había que reunir el Consejo de la Guerra, al presidente, a la Cámara, al secretario de la Guerra, para que se le elevara al presidente de la República en armas y al Consejo de Guerra, y mientras tanto Balmaceda quemando bohíos, ahorcando guajiros y fusilando gente. Porque es el cubano. Y por eso tenemos esta nación que tenemos. ¿Cuál es la prioridad del pueblo de Cuba? Hoy es comer. Hoy es comer, pues la gente se está muriendo de hambre. ¿Cuál es la prioridad del pueblo de Cuba? Seguir poniéndole sanciones a una tiranía. Esta mañana Díaz-Canel desayunó con la mejor leche en polvo del mundo. Leche Nestlé, chocolate Nestlé, los mejores panes del mundo, con el mejor jamón pata prieta del mundo. ¿Y qué comió la vieja queseriza de Río Cauto? Nada. Apenas un guarapa caña sí pudo conseguir. Y entonces tú crees que es sensato seguir llamando a sanciones cuando no hay para ambulancia ni para carros fúnebres y si hay para patrulla y para carro de turismo. Entonces, tú tienes que aplicar la lógica en la lucha. Y no es un problema de liderazgo, es un problema de sensatez y patriotismo. Lo primero que tiene que hacer Otaola, Eliezer, el Paparaxi, Milanés, Denner, Ari, Ninosca, Boroná, y Juan y Pedro y Enrique y la Payá, es convocarse y vamos a sentarnos a hablar para ventilar la situación caótica que vive el pueblo de Cuba y ver qué vamos a hacer para mejorar esa situación. Y después ver con qué contamos. Porque la pregonada guerra que pregona todo el mundo desde el territorio americano no se puede hacer. Y aquí lo sabe todo el mundo. Y seguimos hablando de guerra dentro del territorio americano. Eso no se puede hacer. O sea que lo primero que habría que hacer era sentarse todos aquellos que quieren la guerra y decir, bueno, para hacer la guerra tenemos que tener desde dónde hacer la guerra. Y dentro del territorio americano eso no se puede hacer. Por lo tanto, que me perdone mi hermano Milanés, no sigas hablando de guerra, Milanés, hasta tanto no busquemos un lugar para hacer la guerra. ¿Ok? Y yo te tengo un aprecio inmenso, y esto no te lo digo a manera de crítica, es para abrirte las entendederas. O sea, eso es lo primero que hay que hacer aquí. Y lo segundo que hay que hacer aquí es
saber que sin organización, sin dinero y sin someter lo personal a lo colectivo, aquí no se llega a ningún lado. Por lo tanto, mientras esa situación persista, deja al Partido Comunista allí tranquilo, a ver cómo Canel, Marrero, Raúl Castro, Mariela Castro y todos estos engendros de pichones de demonios encuentran la solución para exterminar lo que queda del pueblo cubano o para salvar al pueblo cubano si su voluntad es hacerlo. Porque no se puede hacer más nada. Aquí con pasiones no se va a resolver absolutamente nada. Porque la gente se puede decir aquí, oiga, no hable de modelo chino. ¿Y de qué modelo voy a hablar? ¿Del exilio? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué? Oh, porque hay que tumbar la tiranía. Sí, hay que tumbarla. ¿Cómo la vamos a tumbar? En 65 años que se ha tumbado aquí. Tú que me dices a mí que no hable de chino. Bueno, ¿de quién hablamos? ¿De japonés? ¿Quién va a llevarle? El único, escucha lo que te voy a decir yo que llevo años en esto. La única persona aquí, jurídicamente, que puede cambiar los destinos del pueblo de Cuba es el glorioso Partido Comunista de Cuba. El único que ha guiado el pueblo de Cuba al abismo miserable donde hoy se encuentra es el único que tiene poder y la realidad está en sus manos para cambiar los destinos del pueblo de Cuba. El único que puede salvar a Cuba es Díaz-Canel y Raúl Castro. Nadie más puede salvarlo porque son los únicos que tienen el poder dentro de la nación y son los únicos que tienen la capacidad para hacerlo, porque el exilio no tiene poder, no está en Cuba, no legisla, no gobierna, no manda y no hace nada. El exilio no hace nada excepto hablar bobería. Tao, ñao, ñao y guanajera de esa. Se ponen a criticar a Gerardo Cabecepiña porque te manda a sembrar boniato o calabaza. Pero ellos ni pinchan, ni corten, ni sacan, ni meten, ni estiran, ni cogen, ni la manta es de ellos. O sea que los que han hundido a Cuba son Raúl Castro, Componente y Camarilla. Y los únicos que pueden salvarla son ellos. ¿Quién más la va a salvar? ¿Nosotros podemos salvarla? Sí. ¿Cómo? ¿Vamos a la guerra de dónde? Desde el territorio americano. Y te lo va a permitir el FBI. ¿No viste cómo Milané empezó a hablar de guerra y enseguida lo citaron? Y entonces, ¿tú crees que no está vigilado Milané? Está vigilado Ultra y todos no estamos vigilados. Entonces, esa es la realidad. Estallido social. ¿Cuál estallido social? ¿Quién va a dirigir al pueblo de Cuba si cuando se tiró toda la nación prácticamente, los americanos le dijeron, espérense, no se vistan que ustedes no van para ninguna fiesta, no cuenten con nuestro apoyo, nosotros en eso no nos metemos? Eso fue lo que Estados Unidos dijo, porque el pueblo de Cuba estuvo 11, 12, 13 y en Holguín y Cienfuegos 14 y 15 también. ¿Y qué dijo Bob Menéndez a los que tienen memoria corta aquí? Nosotros allí no nos metemos, eso no es problema de nosotros, allí nosotros no vamos a ir a buscar nada. Porque a nosotros lo que nos conviene es que Cuba sea comunista y esté allí. A nosotros lo que nos conviene es tener a Cuba arruinada para que América Latina vea lo que es el comunismo y el hambre y la miseria y la falta de libertades que trae, porque ese es el libro de texto, para que la gente le coja miedo al lobo y vengan y se refugien aquí con nosotros. A nosotros nos conviene que Maduro usurpe el poder constitucional, que no convoque elecciones, que viole el pacto de Barbados para que los millonarios vengan para acá, porque nuestra moneda es fuerte cuando el mundo ahorra en dólares porque le tiene miedo a la inestabilidad regional y comunista. A nosotros nos conviene López Obrador ahí. A nosotros nos conviene una América Latina pobre, porque de ahí sale la cantera de la fuerza bruta del trabajo esclavo para hacer en Estados Unidos los trabajos que no hace nadie. Déjalos ahí, no le des papeles.
para no reconocerle en el seguro social sus años de trabajo. Porque en Estados Unidos no hay tampoco democracia. Es lo que conviene a la high table. No vayas a creer que el poder económico, político y militar de la nación primera del mundo va a estar en manos del populacho que elige. Eso es lo que te hacen creer, pero eso no es verdad. La verdad es que los grandes intereses transnacionales, la banca y las grandes compañías que dominan el mundo son las que deciden quién va a gobernar, porque esa es la que va a velar por sus intereses económicos. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces el comunismo le conviene a los americanos, porque es la única manera que ellos tienen para meterle miedo al niño con el cucu. Si el niño no come, viene el coco, o viene el viejo del saco. Ese régimen comunista de La Habana es el viejo del saco que utiliza Estados Unidos para meterle miedo a los pueblos de Latinoamérica, para que los chilenos saquen su dinero y lo manden para allá, para que los argentinos depositen en el Banco Manhattan de Nueva York, para que los colombianos inviertan sus reservas de dinero acá, para que el dólar siga fuerte, para mantener el poder hegemónico, y demás, y demás, y demás. Entonces a mí no me conviene que mi pueblo sea acogido para ese experimento. El único que puede cambiar los destinos del pueblo de Cuba es el que lo ha hundido, el Partido Comunista. La esperanza de Cuba está en Díaz-Canel. El Raúl no, porque se va a morir. Díaz-Canel es la esperanza del pueblo de Cuba, porque no es el exilio la esperanza. No está la esperanza en que el pueblo se rebele, porque eso es imposible. No se compran centenes a peso y no se cazan tigres con tirapiedra. Un pueblo sin armas, sin organización, sin dinero, sin medios de comunicación, sin alimentación, sin comida para sus hijos, sin protección jurídica y sin sociedad civil, no puede hacer nada ni frente a una horda de asesinos con tanques, con aviones, con cañones, con cárceles, con un ejército profesional preparado para reprimir y para matar impunemente. Porque la ley los protege, porque la fiscalía los va a defender y porque no les va a pasar nada. ¿Entienden cuál es la realidad? El pueblo cubano morirá de hambre. O Díaz-Canel lo enterrará o lo salvará, porque aquí no hay otra posibilidad. Más claro, te lo digo mejor. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Después de 65 años de haber dado 820 millones de dólares para la libertad de Cuba, entre comillas, habían nada más 40 tristes dólares para la java del presidio político. Y ese problema ha persistido siempre, porque cuando hace 30 años yo pagué con mis mejores años de mi juventud la libertad de este pueblo que he llevado siempre sobre estas espaldas gastadas y viejas, era Willy Chirino, el que vendía sus disquitos, el que iba a los cruceros a dar conciertos por $5,000 en una noche, o Leopoldo Fernández, el vendedor de pizza allá de España en Barcelona, y decía que por cada peso que se ganara daba otro, y así nos llevaba el dinerito. Y nos los daba Marta Beatriz, y nos los daba Elizardo, que tanta basura han hablado de Marta y de Elizardo, y nunca faltó un pesito. Ahí estaban los 150 pesos de los presos políticos mes tras mes. ¿Qué pasa? Yo aquí me la sé toda. Así que llueve. Hasta mañana. Los quiero mucho y se me cuidan por ahí. Feliz fin de semana.